Agradecemos nuevamente esta oportunidad que nos da el Señor de estar nuevamente compartiendo la palabra. Gracias al hermano Danubio, al todo el equipo que hace posible esto. Y esperando que todos se encuentren bien y que el Señor nos haya atraído hacia este momento de compartir esta palabra que vamos a ver el día de hoy, este pequeño estudio, como la serie de estudios que tenemos, que el Señor nos dé la gracia. Oramos al Señor que nos dé la gracia, que nos dé el entendimiento, que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder asimilar las cosas que Él quiere que en estos últimos momentos, en estos últimos tiempos, Él desea que nosotros aprendamos. Señor, en el nombre de Jesús, dispón nuestro corazón, Señor, a ser sensibles a la voz, quita de este momento toda distracción, danos la habilidad para poder entender, Señor, y descifrar las cosas que tú tienes, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar el día de hoy con el estudio que la vez pasada estuvimos viendo lo que fue la numerología bíblica. Eh, lo vimos en dos clases. El día de hoy vamos a ver algo muy básico acerca de lo que es la gematría y con el propósito de que el Señor obviamente nos revele la importancia de la gematría, así como de lo que fue la numerología bíblica. Quizá no sea un tema muy atractivo por la cuestión de números, sin embargo, si disponemos nuestro corazón y entendimiento y sobre todo a la presencia de Dios, Él nos va a mostrar muchas cosas y nos va obviamente a dar esa hambre por descubrir más tesoros que Él tiene en su palabra. Y sobre todo, yo pienso que el propósito primordial es obviamente que nuestra vida tenga una nueva perspectiva de la palabra de Dios. Eh, yo creo que si no salimos con esa convicción de que nos da una nueva perspectiva de la palabra de Dios, una nueva forma de leerlo, pues quedaría inconclusa de alguna manera el propósito del estudio. Siempre comparto antes de iniciar que Dios tiene una forma muy peculiar de trabajar con nosotros desde la creación misma, y cada rato lo comento, que el Señor crea cosas como creó la tierra, después las ordena y después le da la vida. Y, y en este sentido Él nos muestra a través del orden, en la cuestión gemátrica, primero nos muestra el orden de las cosas, perdón, crea esto y nos da luz, obviamente dentro de los pasos de la creación la luz, nos da un orden para que después se forme una vida o un fruto en nosotros, ¿verdad? Es decir, todos los estudios, todas las predicaciones, todos los sermones que podamos nosotros asimilar, captar, escuchar día con día, tienen ese propósito. Primero que Dios cree en nosotros la luz, que veamos cosas que el Señor quiere que veamos, pero después que en base a esa luz empecemos a ordenar nuestra vida de acuerdo al mensaje que recibimos para que después dé fruto de vida, ¿verdad? Y en ese sentido vamos a iniciar con este pequeño mini estudio que es muy básico realmente. El tema de la geometría es tan profundo, tan largo como quisiéramos hacerlo, pero quise hacerlo pues lo más básico posible. Quizá sea de las etapas de la escuela como primaria, secundaria y facultad. Yo creo que es simplemente el kindergarten, o sea, es simplemente conocer acerca del tema. No realmente sería mucho entrar a detalle en la cuestión de cómo sacar cosas y demás, pero la idea es que con estas cosas básicas ustedes tengan la noción de lo que es, de lo que estamos hablando de la gematría, ¿verdad? Voy a compartir aquí una presentación, este, y para que todos la puedan ver, y en ese sentido vamos a ir viéndola paso por paso. Si hay algún problema de visualización, me dicen, por favor. Este, Déjenme que sea grande aquí la pantalla. Ok,
El tema, como decíamos, es gematría. En una definición muy breve o muy concisa de lo que es la gematría, ya lo platicábamos anteriormente, es el estudio del valor numérico de las palabras o de cada palabra, cuyo propósito es entender su significado o mensaje espiritual, ¿sí? Otra vez, es el estudio del valor numérico de las palabras cuyo propósito es entender su significado o mensaje espiritual. Es decir, cada palabra, cada letra, ahorita como lo vamos a ver, tiene una connotación numérica, la cual la vamos a ver ahorita, pero ese valor numérico recordemos que tiene también un significado espiritual detrás de todo esto, ¿verdad? Y en el caso particular agregué esta parte que es en el caso del alfabeto, así como de otros también, pero en el del hebreo, existe también el estudio de las figuras asociadas a las letras, a cada letra, o las figuras o las imágenes propiamente asociadas a cada letra. Ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a empezar por lo más básico, que es obviamente conocer lo que es el alfabeto, tanto griego como hebreo. Y este es, digamos, hay varias corrientes en cuanto a la cuestión de cuántos son lo que es las alfabetos, las palabras de los alfabetos hebreo y griego, pero básicamente el hebreo consta de 22 y después de eso hay unos agregados que pues obviamente nos llevaría tiempo explicar por qué se agregaron, pero en grandes rasgos este es el alfabeto griego y el alfabeto hebreo, donde si ustedes ven está del lado izquierdo el valor numérico de cada letra, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a ir señalando con el cursor el 1, la A, perdón, que es en el griego es alfa, tiene el valor numérico 1, y así, y en el griego, por ejemplo, el alef, que es la letra A, y aquí está obviamente la letra en hebreo, tiene el valor numérico 1. Y obviamente, pues así sucesivamente, cada letra del alfabeto de ambos, del griego y el hebreo, tiene un valor numérico, es decir, la letra se le asigna un valor numérico, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Y obviamente después ya las letras, después del número 90, ¿cómo se llama? Creciendo de 100 en 100, ¿verdad? Pero la idea es que, obviamente, si a alguien en particular le interesa profundizar más, pues la base es que sepan que cada letra tiene una asignación numérica, ¿verdad? Lo que platicaba ahorita, que en el caso voy a mostrar la parte de hebrea, donde hay también una simbología o tiene una figura, no sé, algo con que se identifica también cada una de las letras. Y por ejemplo, vamos a ver la siguiente slide, donde aparecen, regreso al anterior para que vean, por ejemplo, aquí estamos hablando de la letra A, Aleph, ¿verdad? Que es el número 1, y en el siguiente cuadro vamos a ver que aquí aparecen al lado izquierdo cada una de las letras, ¿verdad? Aleph, Bet, o sea, como lo está en el slide anterior. Pero vemos que aquí también tienen un símbolo. Entonces, la cuestión hebrea, cada letra también había un símbolo que lo identificaba. En este caso, la A tenía como pictografía la cabeza o la representación de un buey que tiene su significado. Dice que el buey significa fuerza o es el líder, ¿verdad? O es el primero. Y así vemos que cada una, por ejemplo, aquí vemos, tiene el Bet tiene un símbolo parecido a una casita, y obviamente el significado es la casa o adentro, que es lo que está diciendo el mensaje también, ¿verdad? Entonces, repitiendo, la letra tiene un valor numérico, pero también tiene un valor pictográfico, ¿verdad? Volviendo al slide anterior, la A tiene un valor numérico 1, pero también tiene un significado que es pictográfico representativo del buey. Ahora voy a hacer aquí mención a algunas cosas que vamos a estar viendo en los siguientes slides para que más o menos la identifiquen, como son, ya vimos esto, bueno, obviamente la primera, pero en el caso de la última, vemos que la última letra, la Tav en el hebreo,
tiene una pictografía de una marca o señal parecida a la cruz, ¿verdad? Pero realmente es una marca, señal o pacto, que es lo que significa, ¿sí? Ahora, como les digo, voy a irme a algunos símbolos importantes que vamos a ver más adelante, pero por ejemplo también el resh, la letra R, resh, tiene una pictografía que es la cabeza, cabeza o persona, su significado, ¿verdad? Y así cada uno tiene, por ejemplo, acá la letra S, Samek, tiene una, ¿cómo se llama? Es como un bastón donde se pone una mano, por eso el significado viene aquí, mano en vara o apoyo, ¿verdad? Entonces, resumiendo otra vez, cada letra tiene un valor numérico y tiene una representación pictográfica, ¿verdad? ¿Por qué les menciono esto? Porque lo que quiero mostrar adelante es para que vean cómo se forman los mensajes acerca de la gematría y de esta cuestión pictográfica. Y vamos a ver, por ejemplo, los más sencillos, puse los casos más sencillos para que los veamos. Primero vamos a ver la cuestión numérica. Y en este sentido, por ejemplo, el valor numérico, ya lo platicábamos en algunas clases, el valor numérico de Jesús en hebreo, hay dos formas de verlo. Este es el primero. Yeshua, que pues, yo creo que todo el mundo hemos escuchado esa palabra, y vemos que su valor numérico, por ejemplo, aquí está representada cada letra y su valor numérico aquí está enseguida. Y lo que es la gematría hace la suma, aunque cada letra en particular tiene su propio mensaje. Si ustedes recuerdan y sacan sus notas, cuando vimos el significado de los números, vemos que el nombre de Yeshua está relacionado con todos estos números, con el 10, con el 1, con el 300, con el 5, con el 6 y el 1. Pero en el caso de la gematría, aquí la clave es la suma de todos esos números nos da obviamente un número total. Y en el caso del nombre hebreo Jesús nos da una suma total de 323. Ahora, aquí es lo importante, cómo determinamos, más bien dicho, cuál es el mensaje que nos quiere dar esta palabra en clave numérica, por decirlo así. Obviamente tenemos que recordar el valor de los números, los cuales lo vimos en las clases anteriores, y por eso pongo aquí que este número 323, obviamente está el número 3, el número 2 en medio de estos dos 3, si ustedes se fijan, lo cual nos da, si recordamos lo que era cada uno número, su significado, se recuerdan, es el 3, significaba un testimonio divino, ¿sí? Y el 2 significaba un testimonio de hombre, ¿verdad? También obviamente, si ustedes ven ya en un forma de mensaje, vemos que Jesús en la Trinidad, por ejemplo, está en el centro. Digamos, son formas de verlo y de interpretar la visualización de los números, ¿verdad? Pero vemos que aquí está el testimonio de los tres, ¿verdad? Donde el 2, que es el testimonio de hombre, en un sentido como Jesús se llamaba el Hijo del Hombre, ¿verdad? Él como hombre viene a dar testimonio, por eso su nombre tiene esta numerología. Es una forma de interpretarlo, pero esto es lo bonito, que bíblicamente podemos de alguna manera tomar los números y recordar lo que significan y armar un mensaje. Entonces claramente vemos la importancia como 3, 2, 3 nos da obviamente ¿cómo se llama? El significado de la palabra Jesús, ¿verdad? Entonces, esta digamos, es la primera interpretación. La segunda, que es un poquito más conocida o más común, bueno, aquí puse esto porque en el hebreo hay dos letras parecidas que tienen que ver con la S, y por eso puse aquí, resalté que en un caso es 300, pero hay otro caso que es el más usual, que la S representa 60. Ustedes lo ven esto, repito, voy a regresarme un poquito, en esta tabla numérica, ¿verdad? Ustedes van a ir del número de Jesús, esto se lo vamos a pasar y ustedes lo van a poder comprobar y van a buscar donde aquí, por ejemplo, el 60, ahorita que les mencionaba, es la S, ¿verdad? Y decíamos que acá, por ejemplo, 300 también tiene que ver con la S.
Por eso estoy dando las dos presentaciones, ¿verdad? Entonces seguimos. En la presentación también con este número, con el 60, vemos que el resultado, cada letra otra vez trae su número, su número correspondiente, donde la Y es valor 10, la E es valor 5, la S es 60 y así, ¿verdad? El total nos da 87, ¿verdad? Entonces, ahora sería, ¿qué mensaje saco de este número 87? Donde el 8, recordamos que el 8 significa ¿qué? Vida nueva o vida eterna, por decirlo así. Y el 7 significa ¿qué? Pacto. La vida nueva viene a través de nosotros, a través de su nuevo pacto. Les digo, son formas de visualizarlo y de interpretarlo, que es lo bonito de esto, de conocer los mensajes a través de los números. Pero yo creo que hasta ahí espero, voy a poner los casos más sencillos para no complicarnos esto de la gematría, porque yo sé que a muchos en lo particular nos cuesta entender números, ¿no? Pero este es el caso más sencillo. Ahora, este es en el hebreo. En el griego vemos cuál es el valor numérico. El valor numérico, el nombre de Jesús en griego, y obviamente se escribe un poquito diferente, es Jesús en el griego, donde su valor numérico, la I es 10, el E es 8, y así sucesivamente. La S acá en griego es 200, la U es 400, y así lo vemos, ¿no? Donde finalmente, si ustedes lo suman, la suma nos da 888, ¿verdad? Y obviamente, volviendo al significado de cada número, pues obviamente cuando se triplica este número 8, nos da un mensaje continuo de ¿qué? De vida abundante, vida eterna, vida infinita. Inclusive, si ustedes recuerdan o han visto la simbología para ese famoso signo, el 8 invertido, que significa infinito, pues aquí está representado en el 8, ¿no? Aquí está. Entonces, en el caso del griego, nos arroja una gematría numérica de 888, que decimos es vida abundante, vida eterna, vida infinita, ¿verdad? Muy bien. Estos son los casos sencillos, ¿verdad? Obviamente, entrar a cuestiones más profundas, pues obviamente nos llevaría mucho más tiempo. Pongo el siguiente, porque lo platicábamos la vez pasada, dentro creo que vimos algo de la resurrección, perdón, y este es muy interesante porque es uno de los pocos números así muy específicos que se mencionan en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El número 153, así como hay otros números, ¿verdad? Obviamente, cuando por ejemplo Jesús usa la cuestión en la multiplicación de los panes, él da ciertos números, 4,000, 5,000, 7, 5, etcétera, ¿no? Pero en particular en este pasaje, en Juan 11, recuerdan la historia, nos habla de Simón Pedro yendo en búsqueda de Jesús en la última de las escenas de las apariciones de Jesús, donde va al encuentro, y recordando aquella historia, dice que Pedro va, nada hacia donde está Jesús, y después Jesús les dice, porque estaban pescando en ese momento, les dicen otra vez que tiren la red, y ellos la hacen, sacan la red, y en ese momento dice que la red no se rompía, y marca algo muy interesante, y dice que los peces que estaban en esa red, que obviamente les tocó a cada uno de los apóstoles quizá contar todos los peces, obviamente en la sabiduría de Dios y en los designios de Dios y la voluntad de Dios marcó esto, porque establecieron el conteo de los peces aquella vez. Nos da un número ahí, dice la Biblia que eran 153, dice ahí el versículo, subió Simón Pedro y sacó la red llena de peces, 153. ¿Por qué 153? Ya lo platicamos la vez pasada. A la hora de hacer la gematría de esta frase, 153, y vemos una gematría para esta palabra que vemos aquí, que es, o esta frase que es hijos de Dios.
que en el hebreo es Beni Elohim. Y la gematría la puse aquí en estos cuadros azules, donde vemos que se integra B, Bet, de Bet es 2, E de Het es 5, N de Nun 50, I de Yod son 10, nos da 67 en el caso de hijos, y luego, y obviamente también aquí podemos determinar un mensaje, 6 y 7, ¿verdad? Hijos, hombres del pacto, por decirlo, porque decimos que el 6 es la figura del hombre o el número del hombre, y el 7 es el del pacto. Y Elohim, que lo vemos aquí en la gematría, el Aleph es el 1, el Lamed el 30, y así vemos cada una de las letras, cómo se forma Elohim, y el total nos da 86, ¿verdad? También otro mensaje que es el eterno, por decirlo así, que ese es el mensaje, ¿no? El eterno, y vemos que su numerología nos da 153. ¿Qué nos puede dar como mensaje de aquella acción que sacaron 153 peces? Investigando un poquito, la Biblia sabemos que es escrita totalmente por la mano de Dios y nada es coincidente. Se registran en el Nuevo Testamento, fíjense qué bonito, 153 casos registrados con los que con alguna manera o motivo, a un motivo u otro, como dice aquí, recibieron una bendición de Jesús. Personas, es decir, si sacamos el conteo de todas las personas que tuvieron contacto con Jesús, registrado obviamente en los evangelios, nos vamos a sorprender y vamos a hacer una suma total de 153 casos registrados, por decirlo así, cuando tuvo contacto con Pedro, cuando tuvo contacto con la suegra de Pedro que la sanó, cuando sanó un leproso, cuando sanó 9. Entonces vamos a ir sumando todas esas gentes, personas que finalmente son hijos de Dios que recibieron una bendición de parte de Jesús. Entonces, en este sentido, nos da un mensaje de que estos 153 peces habla de los hijos de Dios, y el mensaje es que dice que estos 153 peces no se les perdió ninguno. Como Jesús mismo también dice que los que a él le dio el Padre, no perdió ninguno, salvo él, obviamente, el hijo de perdición. Por eso se le llama así, hijo de perdición, porque se perdió. Pero el mensaje otra vez bello de esto, que la palabra hijos de Dios está plasmada también en 153 y 153 personas en el Nuevo Testamento que recibieron una bendición para Jesús. Entonces, esta es una explicación así espiritual, numérica, relacionando este número en base a lo que decíamos que es la gematría, ¿verdad? Avanzando un poquito más de esto, por ejemplo, hablando ya de cuestiones de gematría, de factores numéricos, que es otra parte que ve la gematría. Por ejemplo, el valor numérico en el griego, por decirlo así, de esta palabra, hijos de Dios, el valor griego, ahorita vimos el valor numérico en hebreo, pero el valor griego aquí es 3213, ¿sí? Y se los quise poner como un ejemplo en el caso del valor griego. Ya no puse ahí todo el desglose porque pues, obviamente van a ser muchos números, pero quiero darles solamente el concepto. En el caso del griego, el valor numérico asciende a 3213, esa frase de hijos de Dios, ¿sí? Y el factor numérico, que es otra cosa con la que se usa en la gematría, es esta: 3 por 7 por 153, y llegamos al número griego de 3213. Y obviamente vemos aquí un mensaje, y obviamente cada quien, en base a lo que hemos visto, podemos dar el mensaje. 3 significa que, obviamente, la Trinidad de Dios en un pacto con los hijos de Dios. Eso es una forma de verlo, ¿verdad? Eso es lo bonito de la gematría. Ahora, hay otra frase muy interesante en la Biblia con la cual nos identificamos como hijos de Dios, que estos hijos de Dios somos coherederos en Cristo, ¿sí? Ahora, el factor
numérico para esto, fíjense cuál es. El factor numérico, no lo desglosé, pues les digo por la cuestión de números, pero es 1071. Y su factor numérico es, otra vez, 153 por 7. O sea, hijos de Dios en un ¿qué? En un pacto. Recuerden que el 7 es pacto, el 153 tiene que ver con hijos de Dios. Entonces, esto es una forma de verlo en cuanto a factores numéricos, ¿verdad? Entonces, ahí vamos, yo espero que esté transmitiendo la idea de la importancia de estos números. Los siguientes casos, por ejemplo, este también es muy interesante porque 144,000, que es uno de los números que se van a estar viendo en el Apocalipsis, los factores numéricos de 154,000, vemos que es 120 por 1200. Y obviamente sabiendo que el 12, que el 120 rige, ¿cómo se llama? En la cuestión de autoridad, de tiempo, pues obviamente pudiéramos así encerrarlo muy sencillamente en un testimonio de autoridad. ¿Por qué? Porque vemos que estos 144,000, a la hora que ustedes vean en Apocalipsis, se van a manifestar en un tiempo con autoridad, ¿verdad? Los 144,000 se les va a dar autoridad, inclusive después hay algo parecido a los dos testigos. Muy bien. Ahora, esto que está aquí es algo interesante. Quise ponerlo porque también está relacionado con la cuestión del fin, ¿verdad? Y aquí vamos a volver otra vez a lo que es la pictografía, las imágenes, ¿verdad? Lo que vimos al principio. Déjenme se lo muestro otra vez. A esto, a la cuestión de las simbologías que hay en cada letra y en cada número, ¿verdad? Entonces, quise poner porque me pareció interesante. La pictografía, es decir, la figura que aparece o que nos da en relación con el número 666, que sabemos que es un número que se maneja obviamente, que es medular en la cuestión del Apocalipsis. Fíjense cómo está armado este número y la pictografía que aparece con este número, y vamos a entender que hay un mensaje aún en esto. Por ejemplo, la formación del 666 tiene que ver con estos cuatro números: 400 más 200 más 60 más 6. Es como se forman 666. Ahora, lo trasladamos a la letra que corresponde a cada uno, donde 400, la letra es la T, ¿sí? O Tau en hebreo, pero resulta que esta T tiene una pictografía o una imagen o una imagen, una simbología de una marca o una señal. Miren, se los voy a mostrar. 400, acuérdense, es la letra T. Voy a regresarme para que vean, perdón porque lo tengo que estar viendo así. La letra T o Tau, ¿qué dice aquí? Que es una marca o una señal. Ahora, todos sabemos, y ahorita van a seguir viendo en el otro, acuérdense, la R, por eso les dije al principio, tiene que ver ¿qué? Con una cabeza. La otra, la S, tiene que ver con una mano, ¿verdad? Ahora, volvamos a lo que les decía de la cuestión de esto. La T, la R, la S, tiene que ver cabeza, mano, y la última dice que es la BAU, que es el número 6. Lo voy a mostrar, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El BAU, que es un clavo o una estaca o una Y, ¿verdad? Por ejemplo. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Obviamente, ustedes yo creo que ya lo vieron. ¿Se acuerdan? Si obviamente, si recuerdan a Apocalipsis 13, la marca de la bestia, que es el número 666, tiene que ver ¿qué? Con una marca
que está puesta ¿dónde? En la cabeza, en la mano, y da cuenta que es como, dice ahí que es clavo o estaca. O sea, aquí puede ser el sentido que sea algo arraigado en el hombre, o sea, penetrado en el hombre. Sabemos que el clavo y la estaca es algo que penetra en el hombre, algo que se le impone de alguna manera, es algo que está como en forzado, ¿no? Si ustedes ven la acción del clavo es entrar o estar, ¿cómo se llama?, firme. Entonces el sentido de este número en su pictografía, lo puse aquí, el mensaje es marca o señal en la cabeza o en la mano por un arraigo, por fuerza, ¿cómo se llama?, por algo impuesto, por decirlo así, ¿no? Es curioso, pero ¿cómo se llama?, es sorprendente cómo aún en esto nos vemos en la cuestión de la pictografía, en lo que es la gematría, vemos cómo también coincide todo ese mensaje, ¿no? Ahora, quise poner lo que sigue porque se me hizo interesante, y ahorita vamos a ver por qué. Acuérdense que quiero detenerme aquí un poquito para entenderlo esto. La cuestión de la marca, yo sé que hay muchas cosas alrededor de eso, pero la marca, lo importante de la marca de la bestia o del anticristo no es la cuestión de poder comprar o vender, sino vemos que en todo su contexto tiene que ver con la cuestión de adoración, la cuestión de rendimiento, sometimiento, ¿sí?, a un tipo obviamente de pensamiento, de cultura, etcétera, etcétera. Pero fíjense que curiosamente en el hebreo la palabra Torah tiene un valor numérico también de 600, obviamente no 666, pero es muy parecido a lo que acabamos de ver. El valor numérico para Torah en el hebreo es 611. Pero si ustedes fijan, está casi relacionado con lo que acabamos de ver, porque obviamente parte de 400, donde también es una marca o una señal, ¿sí?, donde hay un 6, que también es algo, es un clavo, una estaca. Ahora puse aquí una referencia. ¿Se acuerdan que el tabernáculo estaba siempre unido a la tierra o estaba sujeto? Todo el tabernáculo estaba erigido con estacas que estaban o lo sostenían, ¿verdad? Los cuales nos da un mensaje en este sentido, ¿verdad? Ahora, seguimos. El 200 también aparece en esta misma letra, donde vemos que la R también es la cabeza, ¿sí? Acuérdense, Torah, sabemos que es la ley de Dios, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Tiene que ver con la marca, igual, con un clavo, con la cabeza, pero y luego esta es la parte donde cambia, donde aquí aparece solamente un 1 como Aleph, que es la fuerza o el liderazgo, o el buey, como lo vimos ahí en la figura, y el 5 que representa la observancia o mirar. Bueno, aquí le puse mirar, pero es observar. Ahora, si ustedes arman todo un mensaje de estas 5 cosas, ahorita lo puse enseguida, pero el mensaje sería, es una marca, la Torah también es una marca o señal en la cabeza y en la mano, por arraigo, por fuerza, por decirlo así, con nuestras fuerzas. Ahora, lo interesante de esto viene en lo que voy a mostrar enseguida. ¿Cuál es el mensaje que nos da Deuteronomio 11, 18, 21? Fíjense cómo dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y la ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales, o sea, en la cabeza, entre vuestros ojos. Es decir, los ojos representan la observancia o el observar. Por eso siempre se hablaba de observar la ley, de ver la ley, etcétera. Entonces vemos que esta señal está relacionada con ¿qué? Con lo que se hace, ¿verdad? Porque la señal en nuestra mano, la mano es señal de la voluntad o de lo que estamos haciendo, pero también con lo que ves, ¿verdad? Con lo que estás observando. Bueno, y termina este pasaje y dice: y los enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino,
O sea, hablando de qué, de pequeños, ¿sí? Y luego dice, cuando te andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, etcétera. Todo un patrón de vida, ¿sí? En la marca del enemigo es todo un patrón de vida también, ¿sí? Y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos como en la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les habría de dar como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Verdad? Entonces aquí nomás resumiendo, obviamente la Torá se aprende, se enseña, pero se da como testimonio, que es exactamente, y vemos aquí es lo contrario, perdón, lo contrario de la señal del anticristo, de la bestia, era que el 666, obviamente el pensamiento humano, la rebelión humana, y lo contrario de la ley de Dios, que es obviamente la obediencia, la sujeción, etcétera, etcétera. Ahora, recuerden, antes de pasar a esto, recordemos que cuando Jesús termina el Sermón del Monte, la última parte del Sermón del Monte, él finaliza con dos analogías. Una exhortación muy tremenda cuando él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, aunque en el contexto en que lo dice sabemos que lo está diciendo por la cuestión de falsos profetas y demás, etcétera, pero puede ser en un contexto en el cual exhorte también a cada uno de nosotros a permanecer, porque la conclusión que él dice, eh, porque dice que la gente en aquel entonces se va a acercar y le va a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto y hicimos lo otro, echamos fuera demonios, bueno, ya lo sabemos. Pero él termina diciendo, apartaos de mí, hacedores de maldad. En el original, esta frase, hacedores de maldad, si ustedes lo buscan, van a encontrar que es, ¿cómo se llama? La frase es eh, rebeldes a la ley o hombres sin ley, o sea, hombres sin Torah. En este caso, asociándola a la cuestión otra vez de la que vimos ahorita, desde que la señal en la cabeza y en la mano, vemos que estos hombres en los cuales serán puesta la marca del anticristo serán hombres que no fueron sellados. Si ustedes ven adelante de la marca de la bestia, viene enseguida la marca de Dios, que es el sello de Dios. Si ustedes terminan siguiéndolo después de la marca de la bestia, se sellan a los hombres de Dios, en el sentido de que son los que obviamente a través del Espíritu Santo han sido sellados, obviamente por el testimonio de, obviamente, y obviamente son aquellos que aman la palabra de Dios, aquellos que buscan hacer la palabra de Dios, que observan la palabra de Dios para cumplirla, ¿no? Entonces, son esos dos contrastes y quise ponerlo porque se me hizo interesante cómo se relaciona todo esto entre la gematría y la simbología de cada una de las cosas, ¿no? Ahora quise poner otras cosas también sencillas relacionado con esto para que veamos cómo la gematría sigue un patrón uniforme. En el caso, sabemos que en el caso del nombre Nimrod, o también en el caso de Nerón, la gematría, bueno, en el caso, se me fue aquí, pero en el caso de Nerón también aplica el 666. En el griego, si ustedes lo buscan, van a encontrar que en el caso de Nerón también era una gematría de 666. Es decir, hombres que se levantaron en contra del pueblo de Dios, su gematría la van a dar coincidentemente con este número. Pero en el caso de Nimrod, eh, lo que yo más o menos he estudiado es que Nimrod también es una figura del anticristo, porque sabemos que Nimrod aparece en Génesis 10 en la figura del contexto de Babel, obviamente la torre, como también vemos acá en el Apocalipsis, otra vez el resurgimiento de Babilonia, etcétera, en forma espiritual. Pero también vemos que cuando el anticristo aparece en Apocalipsis 6:2, vemos que coincide en lo que era Nimrod cuando ven Génesis 10:8, dice que era un hombre que era se fue llamado el primer poderoso de la tierra, por decirlo así. En el sentido de Apocalipsis también vemos un hombre poderoso que se levanta y ambos tienen un arco. Si ustedes ven Apocalipsis y ven Génesis, en el caso de Nimrod, se van a encontrar que estos dos hombres tienen un arco en sus manos, ¿verdad?
Y bueno, este es el sentido de comparación. Pero en su gematría vemos cuál es. La gematría para Nimrod es 294 y vemos, si desglosamos 2, 9, 4, el 2, ¿se acuerdan que era el testimonio de hombre? ¿Sí? El 9, una de sus interpretaciones es algo que está cerca del fin, y el 4 sabemos que era el número. Entonces, digamos, el mensaje es muy claro. Un hombre del mundo cerca en el fin, ¿sí? Un hombre poderoso que es Nimrod, ¿verdad? El factor, y otra cosa es que el factor es 42 por 7. ¿Por qué 42 por 7? Porque tiene obviamente un sentido también de ver el valor numérico que es, o sea, 42 por 7 le da 294. 42 que son las semanas de tribulación, si ustedes lo ven en Apocalipsis o en Daniel también viene que son 42 semanas, y el 7 también sabemos que es señal de término o de pacto, ¿no? Entonces todo esto rige en la cuestión de tribulación en medio de un pacto con los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, Nimrod, ahí quedó esa parte de la gematría. Este me gusta mucho porque es algo interesante, también hablando del fin. Romanos 8, 18 al 20 nos marca un texto muy interesante y se lo voy a leer. Dice, está hablando el apóstol Pablo, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones, fíjense cómo se empieza a relacionar todo, las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera. ¿De cuál está hablando? De la gloria obviamente venidera. Dice que nosotros, fíjense, que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación, o sea, de la tierra, toda esta tierra, es el aguardar que la manifestación de los hijos de Dios. Esta palabra manifestación también tiene que ver con la misma palabra del Apocalipsis o la revelación, por decirlo así, es muy parecida, ¿no? Pero la manifestación de los hijos de Dios, ¿sí? ¿Dónde? En la gloria venidera. ¿Quién es la gloria venidera? Cristo. O sea, en los momentos de Cristo, por decirlo así. Ahora aquí viene lo interesante, la gematría para esta frase, acuérdense que la gematría es la suma numérica del valor numérico de las letras. Esta gematría nos da un total de 1262. Les digo, ya no quise poner ahí el valor numérico de cada palabra porque nos lleva mucho tiempo, pero aquí lo interesante es ver cómo esta frase, manifestación de los hijos de Dios, su gematría es 1260. Ahora, digamos que el mensaje es que el apocalipsis de los hijos de Dios, ¿sí? En los 1260 días de la tribulación. ¿Por qué? Porque sabemos que el 1260 aparece, esta es una forma de verlo en Apocalipsis 11:3, donde dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, o sea, 3 años y medio. O sea, ¿cuál es el mensaje? Que la manifestación de los hijos de Dios, ¿sí? De los 1260, será a través de los dos testigos que profeticen. Bueno, y aquí habría que entrar a un tema ahí muy grande de la cuestión quiénes son esos dos testigos, pero bueno, por 1260 días. Entonces, si leemos esto, es la manifestación de los 1260 días, o sea, de los hijos de Dios. O sea, vemos cómo la gematría ahí está inclusive implícita en la cuestión del fin. A ver si alcanzamos a ver todo el material. Quise poner ya para terminar, bueno, les dije que esto era muy básico para que tuvieran una idea de cómo se maneja la gematría, de cómo se asocian los números y cómo sacar el mensaje. Se los voy a mandar esto, ya lo tengo para que ustedes lo puedan ver más despacito y vuelvan a escuchar el audio y obviamente ahí ustedes ya puedan más despacio entenderlo, ¿verdad? Ahora, quise poner nada más estas cuestiones
¿cómo se llama? Le llamo yo curiosidades, tampoco puedo hacer que sea una doctrina, pero fíjense cómo sabemos que los israelitas, obviamente allá en Israel, ellos han hecho muchas invenciones y una de ellas obviamente es la cuestión del teléfono. Sabemos que el inventor del teléfono también es judío, y ellos fueron los que inventaron el celular, por decirlo así, ¿verdad? Yo trabajé casi mucha parte de mi carrera en compañías celulares, y sabíamos que cuando el celular llegó aquí a Estados Unidos o a México, en Israel ya tenía 10 años el celular, ¿verdad? Entonces, ellos fueron los que iniciaron esta cuestión del celular, pero esto es nada más una curiosidad que me llamó la atención. Sabemos que Hebreos en el capítulo 1, versículo 1, para mí Hebreos, es una forma de llamarlo, como yo lo llamo, es el génesis de la tipología bíblica. Es el único libro, fíjense, Hebreos es el único libro que inicia con la palabra Dios, aunque sabemos que Génesis en el original también dice Dios en el principio, ¿verdad? No es como lo conocemos de en el principio creó Dios, sino que la primera palabra que aparece es Dios, pero Hebreos si ven las cartas, es la única que aparece con la palabra Dios al principio, pero hay algo que dice de Dios. Dice que habiendo hablado, o podríamos decir llamado al mundo, nos ha hablado de muchas formas. Dice, ahora nos ha llamado o nos ha hablado por su Hijo, ¿verdad? Y curiosamente, en la época de creo que fueron, ya se me perdió el número, creo que 60, no me acuerdo exactamente, pero apareció este número, el 1-800. ¿Quién cree usted que propuso este número? Sabiendo el número 800, sin saberlo obviamente también los judíos, pero el número 1-800 saben todos que es un número gratuito. Después alguien puso un segundo número gratuito que es el 1888, sin saber que este es ¿qué? El número de Jesús. Es decir, nos estaba dando un mensaje, esto lo digo como curiosidad nada más, ¿verdad? Nos estaba dando un mensaje de que la línea de llamada está abierta gratuitamente hacia Jesús, ¿verdad? Es nada más como un mensaje bonito que le dio curiosidad. Ahora, curiosamente, los judíos que inventaron el celular, ellos expusieron un número para usted tiene problemas, si usted marca asterisco 611, yo les digo, yo trabajé muchos años en las compañías celular, y el 611 era relacionado siempre con la ayuda, ¿sí? O con las fallas, etcétera. Pero como veíamos en la explicación de la Torá, recuerden que la Torá, la gematría era ¿cuál? 611, es decir, que la palabra de Dios nos ayuda a solucionar todo tipo de problemas, ¿no? El 611, la Torá, la palabra de Dios, nos ayuda a resolver todos nuestros problemas. Y ahí termino la exposición, y espero que haya sido de bendición, espero que no haya sido muy rápido. Les digo, fue algo muy básico de la gematría que espero que haya quedado pues explicado más que todo, ¿no? Les digo, vuelvan a ver el estudio, vuelvan a repasarlo poco a poco, y ustedes pueden empezar a hacer sus propias, ¿cómo se llama? Pues sí, similitudes, ¿verdad? Ustedes pueden buscar una palabra que les llame la atención, busquen la gematría y ustedes van a tener las tablas ahí, ¿verdad? Para poder sacar los mensajes, ¿no? Pero bueno, con esto termino y espero haber cumplido las expectativas de dejarles pues más o menos el mensaje de la importancia de la gematría. Hermano Danubio, es todo suyo, el tiempo. Bueno, ya a partir de mañana todos van a manejar la gematría para arriba y para abajo. Obviamente nosotros la